Castigo Real, capítulo 4, de Bárbara Cartland. No me estoy lamentando, tía Brígida, es solo que tengo miedo de dejarlos a todos ustedes, y a todo lo que me resulta familiar. Y si después me siento desdichada, ¿qué haré? Serás una princesa reinante, así que saca el mejor partido de la situación, y compórtate como una valiente mujer inglesa, le aconsejó la duquesa con voz firme. Con una dulzura extraña en ella, añadió: claro que te parecerá extraño al principio, y el matrimonio siempre es difícil para cualquier mujer, por muy experimentada que sea. Hizo una pausa, y como Ágata no respondió, continuó diciendo: acaba de comprender que tu esposo es tu amo, y que debes obedecerlo. Sin duda, él hará muchas cosas que a ti te parecerán muy desagradables, pero esa es la suerte de la mujer, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Al decir eso, la duquesa salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe tras sí. Ágata la siguió con la vista, anonadada. Aquello no era lo que había esperado escuchar de parte de su tía, y eso la hizo sentirse aún más aprensiva acerca de su futuro. Claro que se sentía encantada con los bellísimos vestidos que la condesa, que era una mujer muy elegante, había comprado para ella en Londres. Todo era exactamente lo que una jovencita debía usar, y el vestido de novia era un verdadero sueño. Todas las mujeres de Balutic te envidiarán, querida, le había dicho la condesa, y no hay nada como la ropa bonita para hacer que una se sienta confiada. Eso es algo que ciertamente voy a necesitar, había respondido Ágata en voz baja. La condesa pareció comprender, y poniendo su mano sobre el brazo de Ágata, dijo, tratando de consolarla: sé que debe ser aterrador tener que hacer todo con tanta prisa, pero le aseguro que mi esposo presionó a la reina lo más posible para que ella tomara una decisión. Rió brevemente y añadió: para él fueron unos días terribles, pues le llegaban cartas del príncipe, dándole órdenes que no podía cumplir, y por otra parte, la reina no se acababa de decidir, así que él no sabía qué partido tomar. La manera como lo dijo era tan graciosa que Ágata sonrió al contestar: siento no haberle dado las gracias como es debido, por la hermosa ropa que escogió para mí, pero, a la vez, me parece inadecuado que Su Alteza Real pague por todo esto. Es a mi esposo a quien debe darle las gracias, había respondido la condesa. Él se dio cuenta de que su tío no tiene una buena posición económica, y que usted heredó muy poco a la muerte de su padre. Él sabe que el hecho de ser la hija de un duque no significa necesariamente que una chica sea una heredera. Ágata rió. Eso es muy cierto. Yo no podría haber comprado ni uno solo de esos vestidos. Eso fue lo que pensó mi esposo, señaló la condesa con satisfacción. Él es un hombre muy bondadoso y de veras está muy preocupado por usted. ¿Preocupado?, preguntó Ágata. Como la condesa apartó la vista, se arrepintió de haber hecho la pregunta. Está preocupado de que a usted no le gusten los arreglos que ha hecho, dijo ella después de una breve pausa. Pero Ágata sabía que no era eso a lo que se había referido. El retrato del príncipe Frederick, que el ministro había dejado en su primera visita, era el que correspondía a un personaje real, en el cual el pintor se tomó más trabajo en reproducir las condecoraciones que el rostro de su modelo. El cuadro mostraba la cabeza y los hombros de un hombre que parecía estar mirando algo que le molestaba, y cuyos labios estaban contraídos en una apretada línea. Sus ojos aparecían un poco protuberantes, y se veía joven, de aspecto alemán y bien parecido. Cuanto más miraba el retrato, más se convencía Ágata de que aquella no era la verdadera imagen del hombre al que representaba. Aquello lo había sentido desde los primeros días en que el cuadro permaneció en su dormitorio, en el castillo, y después fue la condesa quien le dio una clave acerca de lo que ella había presentido. ¿Qué edad tiene el príncipe Frederick?, había preguntado, mientras se probaba el vestido de novia. Antes que la condesa pudiera responder, añadió: supongo que debí preguntar esto antes. Hubo una marcada pausa y luego la condesa respondió: creo que va a cumplir 48 o 49 años. Ágata contuvo la respiración. Dijo 49. Puede que sea un poco más joven. En realidad no estoy segura. Se había apresurado a responder la condesa. Entonces Ágata comprendió lo que presentía. El retrato que le habían enviado era un engaño, una mentira. Ella sabía que el príncipe había estado casado antes y que su esposa había muerto, pero jamás pensó que fuera tan viejo como para poder ser su padre. Hubo un largo silencio y Ágata dijo por fin:
se me ocurre pensar que tal vez a Su Alteza Real le hubiera gustado tomar por esposa a una mujer un poco más cercana a su edad, alguien con quien tuviera más cosas en común. La condesa dudó un momento y entonces dijo: «Creo que a él le sucede lo que a todos los hombres. Cuando se van poniendo viejos, piensan que una esposa joven los hará rejuvenecer. Además, Su Alteza Real desea un heredero para el trono». Toda esta nueva información hizo que Ágata se sintiera más nerviosa y asustada de lo que había estado hasta ese momento. Pero sabía que su tía tenía razón y que ya nada podía hacer al respecto. Se sentía llevada por la corriente y cada minuto la envolvía más en cadenas que era imposible romper y de las que jamás podría escapar. La dama de compañía, la baronesa von Kitzenstein, era muy agradable, una viuda de la vieja escuela que había vivido en muchos países y había oído hablar de su padre. Fue un gran viajero, había dicho ella, y me hubiera gustado poder hablar con él. Sé que habrá tenido muchas experiencias interesantes que contar. Una cosa deseo pedirle, baronesa, y es que me hable en el idioma de mi nuevo país, suplicó Ágata. La baronesa pareció sorprendida. Realmente no es necesario, respondió. Su Alteza Real insiste en que todos en el palacio hablen en alemán, lo cual, como podrá suponer, es un fuerte obstáculo para nuestros estadistas, ya que no todos son buenos lingüistas. Ágata no se había sorprendido al escucharla. Estaba enterada de que Balutic le había ofrecido el trono al príncipe Frederick 15 años atrás, cuando, como en muchos de los países de los Balcanes, les costaba trabajo encontrar un sucesor al trono. Primero se habían dirigido a un príncipe de la familia real danesa, quien rechazó la oferta, pero el príncipe Frederick, que era el hijo menor del gobernante de un pequeño principado, había aceptado con gusto. Conociendo el buen carácter de la mayoría de los habitantes de estos países, a Ágata le había parecido un error que tuvieran un gobernante alemán, pero cuando se lo comentó a la baronesa, ella le había respondido: «Su Alteza Real ha hecho mucho por Balutic, ha mejorado el sistema de defensa, lo ha convertido en un país mucho más próspero y se ha hecho escuchar en el Consejo Europeo». Ágata se preguntó si aquello habría hecho a la gente más feliz, pero no le gustaba hacer preguntas comprometedoras. Estaba segura de que la baronesa tenía órdenes de presentarle a ella un panorama muy agradable del país al que la llevaban con tanta prisa. Aunque la duquesa se había quejado de la manera como se estaban haciendo las cosas, Ágata se había dado cuenta de que tanto ella como el duque estaban muy bien impresionados por la meticulosidad con que el príncipe y su ministro habían pensado en todo. Como regalo de bodas, ellos le dieron un prendedor de diamantes que pertenecía a la colección Hyde y que, aunque era muy grande, era bastante feo. También había recibido infinidad de regalos de parte de sus parientes, muchos de los cuales jamás se habían comunicado con ella desde la muerte de su padre. Eran los típicos regalos: platos de servicio de plata, de los que seguramente habría muchos en el palacio, jarrones de cristal que requerían de un manejo muy cuidadoso y que resultaban un estorbo, e innumerables libros y cigarreras que llevaban grabados los nombres de los donantes. Ágata pensó que aquella era una colección de objetos de la cual no podía sentirse particularmente orgullosa y esperaba que no deslucieran si los exhibía durante las fiestas de boda. Pero todo aquello carecía de importancia si se comparaba al momento en que tuvo que despedirse de Swallow. A pesar de las protestas de su tía, había montado su caballo hasta el último día que permaneció en el castillo. Para evitar discusiones, cabalgaba desde las 6 de la mañana hasta la hora del desayuno, y cuando las costureras, las doncellas y las damas de compañía se dedicaban a trabajar arduamente para preparar todo lo que ella necesitaba para partir, Ágata montaba de nuevo. Solo cuando llegó el momento de despedirse definitivamente de Swallow, Ágata se desplomó. «¿Cómo podré dejarte, cariño? ¿Cómo podré dejarte?» Como si comprendiera sus sentimientos, el caballo se había acercado, frotándole las narices, y Ágata lloró hasta que se le hincharon los ojos. Logró contener las lágrimas cuando se despidió de sus tíos, pero comenzó a llorar de nuevo mientras se alejaba del castillo. La baronesa, que viajaba en el mismo carruaje, tuvo suficiente tacto como para permanecer en silencio hasta que Ágata pudo controlarse. Después, mientras viajaban hacia Londres, la baronesa le habló de otras cosas, de los países que su padre había visitado y de los que ella había conocido cuando viajó con su esposo, que era diplomático.
Ágata sabía que la baronesa estaba tratando de ser amable, y cuando llegaron a Londres ya había tomado la determinación de comportarse como se esperaba de ella. Llegaron ya tarde y apenas hubo tiempo para cambiarse para la cena. El ministro y su esposa habían sido discretos, limitándose a invitar a las pocas personas que residían en el ministerio. A la mañana siguiente hubo una breve ceremonia de despedida antes que todos salieran hacia Tilbury para ver partir a Ágata. El marqués no se encontraba presente y Ágata ni siquiera se había acordado de él, aunque escuchó que la condesa le decía a su esposo que le parecía bochornoso que él hubiera insistido en recibirlas en el barco, en lugar de acompañarlas. Weybourne es un ser aparte, querida, le respondió el ministro. Hablaron en su propio idioma, pero Ágata los entendió. Había descubierto con deleite que no le resultaba nada difícil la lengua de Balutic. Era una mezcla de albano y serbio, con muchas palabras rumanas y una o dos griegas, idiomas que ella hablaba muy bien. Insistió en hablar la lengua de su nuevo país siempre que estaba con la baronesa, y aunque aún le faltaba bastante para dominarla, podía sostener una conversación sencilla sin ningún problema. Supongo que el príncipe Frederick, aunque prefiere el alemán, puede también hablar Balutic, había comentado Ágata a la baronesa. No lo creo. Parece que él considera que falta a su dignidad al hablar cualquier idioma que no sea el suyo. ¡Qué ridiculez!, había exclamado Ágata sin poder contenerse, pero de inmediato cambió el tema. Ahora llegaban a las afueras de Tilbury, y Ágata, al comprender que faltaba muy poco tiempo para que subiera al barco que la alejaría de Inglaterra para siempre, sintió pánico. ¿Por qué estaba haciendo aquello? ¿Por qué se había dejado envolver en aquella red que la sacaba de su mundo para llevarla a otro? No tenía el menor deseo de ser princesa reinante, y aunque a menudo había pensado en el matrimonio, siempre había imaginado que se casaría con alguien que fuera una edición más joven de su padre. Había deseado un hombre que tuviera los mismos intereses que ella y que no se preocupara demasiado por el protocolo y las exigencias sociales. Debo estar loca para haber aceptado, se dijo. Pero sabía que no tenía la menor importancia que hubiera aceptado o no. La habían colocado en una situación en la que estaba obligada a hacer lo que le ordenaban. Es un alemán, se dijo, y sin duda exige que la gente lo obedezca, sin darle tiempo a pensar. Apretó las manos con fuerza sobre sus piernas, pues sentía deseos de gritar y de abrir la puerta del carruaje y escapar. Su rostro palideció cuando vio por primera vez el barco de guerra que habían enviado para llevarla a su destino. Era muy bonito, si bien se miraba, un barco moderno, construido hacía pocos años, y aunque tenía 2 mástiles y velas, se parecía mucho a un acorazado. El ministro y su esposa habían llegado antes y la esperaban junto a la pasarela. Cuando ella bajó del carruaje, se escucharon redobles de tambores y una banda interpretó los himnos de Inglaterra y de Balutic. El ministro le presentó a Ágata al capitán del barco y a sus oficiales, todos los cuales la saludaron en inglés defectuoso y con marcado acento alemán. Después la llevaron a un recorrido por el barco para que conociera el puente, los cañones y los botes salvavidas. Por último bajaron al salón, donde la tripulación le dio un precioso modelo en miniatura del barco, como regalo de bodas para ella y el príncipe Frederick. Ágata pronunció un breve discurso de agradecimiento, y aunque se sentía un poco nerviosa, tenía cierta experiencia en estas cosas, pues cada año inauguraba el bazar para los pobres y la exposición floral del pueblo. Sabía, por lo tanto, cómo hacer para que su voz se escuchara, y cuando terminó, el ministro le dijo: «Fue un discurso excelente. Ya tenía la sospecha, Lady Ágata, de que usted iba a ser una excelente oradora». «Ojalá fuera cierto», respondió Ágata, «y espero no tener que hacerlo con demasiada frecuencia». Cuando le estaban ofreciendo una copa de champaña, el capitán se precipitó a cubierta y ella comprendió que alguien acababa de llegar. Momentos después, el capitán llegó acompañado del recién llegado, y ella supuso que se trataba del marqués de Weybourne. Él no era, en modo alguno, como ella lo había imaginado. Era el más alto de los hombres del grupo, y vestía con refinada elegancia, lo cual provenía del hecho de que no parecía preocuparse por ella. Tenía un definitivo aspecto autoritario, y a la vez muy distinguido. Ágata no podía explicarse lo que sentía, pero el marqués parecía empequeñecer a los demás hasta hacerlos desaparecer, y le resultaba imposible apartar la mirada de él. El ministro se apresuró a saludarlo, diciendo:
Me preocupa que no hubiera encontrado el camino, Marqués. Salí un poco tarde de Londres, dijo el Marqués con evidente aburrimiento. Pero mis caballos hicieron su mejor esfuerzo para evitar que ustedes zarparan sin mí. Eso jamás hubiera podido suceder, le aseguró el capitán, como si hubiera hablado en serio. Mientras hablaba, condujeron al Marqués hacia el otro lado del salón, donde se encontraba Agatha junto a una mesa, en la que había asentado el modelo del barco. Ahora, mientras esperaba, ella se alegró de que hubiera al menos una persona inglesa con ella a su llegada a Balutic. Por muy importante que pudiera ser el príncipe Frederick, sin duda el marqués representaría a la corona británica con ventaja. Lady Agatha, dijo el ministro, permítame presentarle al marqués de Wimborne, quien, como usted sabe, la acompañará a Balutic en representación de su graciosa majestad y del príncipe consorte. Agatha hizo una reverencia y extendió la mano, pero para su sorpresa, el marqués, quien había inclinado la cabeza, pareció no tener la intención de tomársela y, por un momento, la mano de Agatha quedó suspendida en el aire. Cuando por último sintió los fuertes dedos de él alrededor de los suyos, vio que el marqués la miraba con desprecio y casi con disgusto. Por un momento ella pensó que aquello no era posible, pero luego lo escuchó decir con voz fría y distante: «Mis mejores deseos, Lady Agatha, y ojalá que sea muy feliz con el esposo que ha escogido». Su tono cínico hizo que Agatha se estremeciera. «¿Por qué?», se preguntó, «me habla de esa manera». Sin haberlo conocido antes, ella era consciente de que le desagradaba. Estaba segura de que estaba en lo cierto, pues el marqués, sin decir una palabra más, le dio la espalda y se volvió para saludar a la condesa y a los demás personajes que habían venido desde Londres. También se encontraban presentes el embajador de Austria, los ministros de Bulgaria y de Serbia y, para regocijo de Agatha, el embajador de Rumanía. Ella estaba segura de que él conocía a la familia de su bisabuela, y tan pronto como fueron presentados, Agatha comenzó a conversar con él en rumano. Hablaron sobre la belleza del país y de los caballos que su padre y ella habían montado cuando ambos visitaron Rumanía. Agatha tenía entonces 15 años, pero al comentarlo con el embajador le pareció que había sido ayer, y se dijo que siempre se sentiría como en casa, en un país al que pertenecían parte de sus ancestros. Cuando esté casada deberá convencer a su Alteza Real para que la traiga a Rumanía, dijo el embajador. Espero poder visitar muchos lugares en los Balcanes, de los que papá me habló a menudo, respondió Agatha. Será una sorpresa para ellos que usted, como lo hacía su padre, puede hablar su idioma, y permítame felicitarla, milady, por lo bien que habla el mío. Me da mucho gusto saberlo, dijo Agatha con una sonrisa. Temía haber olvidado, desde la muerte de mis padres, los idiomas que eran para mí como el inglés. Ojalá hubiera podido reinar en mi país, suspiró el embajador, en lugar de reinar en Balutic, que cada día se vuelve más alemán. En aquel momento asomó una mirada de preocupación a su rostro, y Agatha comprendió que, como estaban hablando en rumano, el embajador se había olvidado de que no debía criticar a su futuro esposo. El embajador tosió para ocultar su turbación y dijo: «Si alguna vez puedo servirle en algo, Lady Agatha, lo haré con mucho gusto», como si se avergonzara de haber expresado sus verdaderos sentimientos acerca de Balutic. Se retiró cuando otra persona se acercó para hablar con Agatha. Pronto el capitán anunció que el barco se disponía a zarpar. Los invitados tardaron un poco en despedirse, y cuando bajaron por la pasarela hacia sus carruajes, Agatha deseó poder ir con ellos. Pero permaneció junto a la baronesa y saludó con la mano cuando el barco comenzó a moverse lentamente, a los acordes de la banda. Un rato después, cuando ya le dolía el brazo y el muelle apenas era visible, se dio cuenta de que el marqués no aparecía por ninguna parte. Él no había tomado parte en ninguna de las ceremonias y ella supuso que se había ido al puente a observar las maniobras de zarpar o se había retirado a su camarote. La baronesa insistió en que bajaran a la cubierta inferior. «Espero que no tengamos mal tiempo en el canal», dijo, «pues le confieso que no soy muy buena marinera, Lady Agatha». «Lo siento», respondió Agatha. «A mí me encanta el mar, sobre todo el mar agitado». La baronesa no respondió. Era evidente que se sentía mareada con solo pensar en un barco, meciéndose sobre las olas. Agatha descubrió que le habían asignado el mejor camarote, que sin duda pertenecía al capitán y que ocupaba toda la popa. En el dormitorio había una cama tradicional de 4 postes, a pesar de que se encontraban en un buque de guerra.
Junto al camarote había otro pequeño salón, con una mesa para comer y varios sillones. Greta, su doncella, ya había abierto el baúl y ordenado la ropa que ella usaría durante el viaje. Como Ágata podía también conversar con la doncella en el idioma de Balutic, le preguntó: «¿Es usted buena marinera, Greta?» «Trato de serlo, milady», respondió Greta. «Entonces ni usted ni yo tendremos miedo a la bahía de Vizcaya, y sin duda este barco debe de navegar muy bien. ¿Cómo fue el viaje de ida?» «Un poco agitado», respondió Greta, y ambas rieron. Como la baronesa se había ido a su camarote, Ágata continuó hablando con Greta. Era una doncella muy experimentada que, a pesar de encontrarse retirada, había sido llamada especialmente para atenderla a ella. «Quiere decir que dejó a su esposo y a su familia», exclamó Ágata asombrada. Greta hizo un elegante gesto con la mano. «No tenía otra alternativa, milady». «¿Qué quiere decir con eso?» «Su Alteza Real me ordenó que la atendiera a usted». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.